Abre la boquita, mamá. Abre la boca. Eso. Le vas a comer como el paquete, ¿eh? Tranquila, tranquila. Traga, 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 traga. Trágatelo, 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 muy bien. Esto no se come, mira, esto no se come, ¿eh? Cuando veas esta, ya no te la tienes que comer, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? ¿Ya no estás comiendo, verdad? Va, para la otra de 10 ya. Ah, no, ya con las 10 ya como. Vamos con tu mami, ¿eh? Hubieras tenido un botecito para echarlo.